toda esta noche con gusto y por supuesto con mucha pena, pero también con mucha empatía. Quisiera transmitirle al señor Juan Antonio Díaz, esposo de la primera mujer que falleció a causa de esta meningitis aséptica en el estado de Durango. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Juan Antonio. Buenas noches. Juan Antonio, en un mensaje que me mandaba para tener una idea de lo que había sucedido, me dice que su esposa ingresó a finales de agosto al hospital del Parque, dígame si es correcto, para atenderse por una cesárea ya que esperaba un bebé. Así es correcto. ¿Qué día fue, Juan Antonio? Discúlpame, no te escuché bien. ¿Qué día fue? Fue el día 27 de agosto. ¿Y cuándo nace su bebé? Ese mismo día nació por la tarde, lo ingresé en la mañana y nació alrededor de las 5 de la tarde. ¿Cómo estaba en ese momento? ¿Cuál era la situación? Me imagino que de alegría. De alegría, contentos porque todo salió bien, todo estaba bien. Mi esposa estaba bien. ¿Cómo se llama su esposa? Armida Monarres. Armida, ¿de cuántos años, Juan Antonio? 31 años. Una mujer muy joven. ¿Tienen más hijos o era su primer hijo? Sí, no, tenemos otros 3. Su cuarto hijo, ¿qué fue su cuarto hijo, niño o niña? Una niña. Una niña llamada Joana Sofía. Joana Sofía, que ahora debe de tener 3 meses de edad. Acaba de cumplir 3 meses el 27 de noviembre. ¿Sus otros hijos cuántos años tienen? Una niña de 5 años, otra niña de 12 y un niño de 13 años. ¿Y qué pasó después, Juan Antonio? Pues la dieron de alta el día 28 de agosto por la tarde, porque todo estaba bien. Nos venimos a... Nosotros no vivimos en la capital de Durango, vivimos a 3 horas de ahí, en un municipio. Y llegamos bien, todo estaba bien. El día que fuimos a hacerle la prueba del tamiz a la niña, ella comenzó con dolor de cabeza, a los 5 días después de su cesárea. ¿Cómo eran esos dolores de cabeza, Juan Antonio? Pues primero me imagino que debe haber sido como un dolor normal porque empezó a sentir dolor de cabeza, pero desde el día que le dio no se le volvió a quitar nunca. Siempre entre más eran más fuertes, más fuertes, más fuerte. Inclusive cuando fuimos a que le retiraran los puntos, ella me decía que se sentía sofocada, con ganas de vomitar cuando íbamos en el camino, porque fuimos a la ciudad de Santiago de Pasquiaro, donde estaba la ginecóloga que la había tratado, y siempre se sentía ella de esa manera. O sea, me decía que se sentía como que le faltaba el aire, se sentía sofocada y le calaba mucho la luz. ¿Fue esa misma doctora quien la atendió de la cesárea en Durango, capital? Exactamente, fue la misma doctora. ¿Tienen servicio médico? ¿Por qué eligieron ese hospital, el Hospital del Parque, verdad? Efectivamente, porque ella ahí fue donde, o sea, ella me dijo que si, ya cuando estaba llegando, cumpliendo con sus semanas para que se aliviara, me dijo que si se iba a aliviar con ella necesitaba, pues, darle un anticipo para comprometerse a estar disponible para cuando se ofreciera. Y ella fue la que la citó en ese hospital. O sea, ella decidió. Yo tengo entendido, ella ahí llevaba a todas sus pacientes a aliviar. Ajá. ¿Quién es la ginecóloga, Juan Antonio? No recuerdo su nombre ahorita, es que tiene un nombre medio raro. Medio raro, y pues mi esposa era la que pues iba, yo nada más la llevaba y ella entraba a consulta, yo nunca estaba al pendiente de eso. Juan Antonio, ¿qué le recetaron a su esposa para los dolores de cabeza? Lo único que me recuerdo de las pastillas que le recetó fue unas Bioelectro combinadas con otras pastillas que no recuerdo su nombre, y no le sirvió de nada el tratamiento. Le calmaban el dolor un poco, pero nunca se lo quitaron. ¿En algún momento su ginecóloga buscó a algunos otros especialistas para poder determinar qué le estaba pasando a su esposa y por qué los dolores de cabeza no cesaban? No, inclusive el día 19 de octubre tuvimos una cita de control con ella para un chequeo, y ella le volvió a comentar que no se le quitaban los dolores de cabeza, y fue cuando ella la puso en comunicación con el anestesiólogo que estuvo en su cesárea, y le dijo que se comunicara con él, que porque había otras personas que presentaban los mismos síntomas que ella, que se habían aliviado más o menos en las mismas fechas, ahí también en el mismo hospital.
¿Y luego qué sucedió? Pues mi esposa se puso en comunicación con el anestesiólogo y le dijo que necesitaba verla en la ciudad de Durango. Y nos trasladamos a Durango el día 21 de octubre y llegando pues a mí lo raro que se me hizo fue que la citó al hospital materno infantil. Yo le dije a ella que por qué, si ella se había atendido en un particular. Yo esperaba que la citaran en el mismo hospital o algo. Y no, él la citó en el materno infantil y fue lo que a mí se me hizo raro, que por qué al materno infantil si era una estancia pública. ¿Cree que Y ella me ahí, dijo que yo creo que porque ahí trabajaba. perdón, cree que ahí ya ellos tenían idea de que había un problema mayor, pero no fueron claros con los pacientes? Yo creo que sí, yo creo que sí, ya ellos sabían que había un problema. No sé qué tan grande pensarían que sería, no sé, pero yo pienso que ya sabían que había un problema. Juan Antonio, ¿en qué momento su esposa se pone peor, digamos, entra en un estado de gravedad? Esto fue el 21 de octubre cuando van a Durango para que el anestesiólogo Sí. la vea y la refiere al hospital materno infantil. ¿Qué viene después? A los 9 días que duró internada ahí en el materno infantil, a los 9, 10 días que tenía internada, ella siempre estuvo con su dolor de cabeza. mm, Nada más o sea, es lo que presentaba, igual que cuando estábamos aquí en casa. Y a los 9, 10 días que tenía internada, en la madrugada le pasó lo mismo que a otras dos muchachas que estaban ahí junto con ella. Convulsionó y de ahí le vino un derrame. En ese momento, durante todo ese tiempo que estuvo internada en el materno infantil, ¿alguien se acercó a usted? Porque supongo que Armida no estaba en condiciones, Juan Antonio, a explicarle qué sucedía, qué tenía su esposo. ¿Usted tenía idea? ¿Cómo era la situación en ese momento? ¿Vio a otros familiares de otras personas que tenían los mismos síntomas? ¿Hablaron, intercambiaron opiniones? Exactamente fue lo que pasó. Coincidimos con otras personas que tenían a su familiar ahí ingresado por lo mismo y empezamos a platicar y desde ahí, pues, bueno, eran cuatro, con mi esposa eran cuatro mujeres que estaban por las mismas condiciones y ya teníamos comunicación con su familia de lo que estaba pasando. Eh, Nadie se acercó, o sea, nadie se acercó con nosotros. A mí lo único que me dijeron ya cuando ella convulsionó, el director del hospital del materno infantil me dijo que no sabían qué era lo que estaba pasando, que era algo que no tenía ni la más mínima idea de que fuera, que porque nunca se había dado un caso igual. Estaban bien y de todos los estudios que les hicieron, tanto como punción lumbar, como resonancias, ah, ah, todos los estudios que le hicieron nunca presentaron nada, lo único que presentaban siempre era nada más la inflamación en su cerebro, Que nunca lograron disminuir. que nunca lo lograron disminuir, inclusive con la operación que le realizaron para quitarlo del derrame, fue una operación exitosa y pues la inflamación del cerebro nunca se dio, siempre siguió inflamando. Ella se internó el 21 de octubre en el materno infantil, a donde la Sí. llevó su anestesiólogo. Coincide con otros casos. ¿Y qué día De ahí muere la Armida, su esposa, madre de Joana ella Sofía? falleció, ella falleció el día 1 de noviembre en el hospital 450 porque cuando tuvo su convulsión la valoraron para la operación y me dijeron que necesitaban trasladarla al hospital 450 porque en el materno infantil pues nada más atienden partos y niños y cosas así. ¿Y el Entonces Hospital se la llevaron al... 450 es del Estado, del Seguro Social, en Durango? ¿De quién es? No, es Estatal. es estatal donde yo tengo entendido. ¿Es de especialidades o no es de especialidades? Hasta donde yo tengo entendido, a lo que yo he escuchado, siempre hablan de que es de los mejores lugares que tiene todos los mejores aparatos y especialidades. De hecho, ahí están los neurocirujanos, neurólogos. Juan Antonio, su esposa Armida, de 31 años, muere de meningitis aséptica sin que ustedes supieran qué era, sin tener un diagnóstico. Exactamente. ¿Cómo fue ese momento Yo para usted? ¿Con quién estaba? Me imagino no estaba entender solo. nada. Estaba solo, pues le digo a ella, le realizaron dos operaciones. La segunda fue el día último, porque no cedía la inflamación y me dijeron que necesitaban operarla de emergencia. Y la operaron y salió bien,
pero ya cuando salió me dijeron que estaba muy delicada, que me daban prácticamente cuestión de horas para que ella acabara. Y yo el día 31 puse una denuncia ante la fiscalía por lo que estaba ocurriendo. ¿Contra quién? Contra quien resultara responsable. Perfecto. ¿Y qué le dijeron en la fiscalía? ¿Qué ha pasado a raíz de ese día? ¿Trataron en algún momento de...? Porque, bueno, eso es lo que ha trascendido, que a quienes han puesto una denuncia han tratado de hacer que no lo hagan o que se desistan. ¿Lo atendieron bien? ¿Qué seguimiento se le ha dado? A mí me atendieron bien cuando yo fui. Yo hasta eso no tengo nada que decir. Pues para uno ha sido desesperante porque pues para uno ya es mucho tiempo, como en mi caso, pues ya tiene un mes pasado y un mes que ocurrió esto y pues no tenía respuestas. Y pues por eso, según para uno es desesperante, porque uno que quisiera que le resolvieran, pues ver los responsables ya, ¿verdad? Pero a mí en ningún momento, o sea, yo inclusive tuve comunicación con la fiscal y o sea, me pidieron autorización para tomar muestras de los tejidos de mi esposa para saber qué era lo que estaba ocurriendo. Y yo lo autoricé porque yo quería que hallaran algo para las demás personas, pues más bien la cura, en pocas palabras. ¿Y a la fecha hay una respuesta? Pues el día de ayer giraron unos boletines, no sé cómo se puede llamar, donde con orden de aprehensión en contra de varias personas. Pues todas están dadas a la fuga, no las encontraron en sus domicilios. Pues que es cuestión de esperar. Juan Antonio, pues, no ha habido claridad por parte de la Autoridad de Salud, a quien buscamos la semana pasada, y la Secretaria de Salud estaba en una reunión con el gobernador, no pudo atendernos, para saber, no sé si a ustedes ya le dijeron, en dónde estuvo la negligencia, en dónde estuvo el error con esas anestesias. ¿Ustedes lo saben? No lo sabemos, es lo que siempre me decían, que estaban esperando a las respuestas de México, del laboratorio donde habían mandado todo a analizar, porque pues, hasta que no les dieran respuestas allá no podían actuar, no podían hacer nada, pero hasta la fecha no sabemos realmente dónde fue lo que pasó, dónde fue la contaminación o quién o cómo, eso no lo sabemos. ¿Ha tenido contacto con otros esposos que han perdido ya pues a sus esposos? Tenemos un grupo de WhatsApp con todas las personas que tienen sus familiares internados en el 450. Lo comenzaron a hacer los compañeros que estábamos en ese tiempo con la situación en el 450, y cada día ha ido creciendo porque pues cada día hay más personas enfermas, desgraciadamente. ¿Han pensado en hacer una demanda colectiva contra quien resulte responsable, contra el hospital, los médicos, quienes están involucrados? Porque no hay reparación para la vida de su esposa, de Armida, ni de las otras personas muertas. Nadie le va a regresar la vida, pero sin duda merecen una reparación del daño, como se dice en estos casos, y no sé qué otros términos legales o de qué otra manera puedan responder. Exactamente. Pues no lo hemos comentado así. Hasta donde yo tengo entendido hay 40 denuncias o 40 carpetas de investigación en contra pues por lo mismo. No hemos comentado, no hemos hablado nunca sobre una demanda colectiva. Y pues sí, efectivamente, como dice usted, no hay nada que le ponga el daño, que nada lo devuelva. Pero pues como yo pienso, simplemente el hecho de saber que lo que pasó, los responsables están pagando o haciendo justicia por lo que pasó, es una forma de sentirse uno más tranquilo a causa de todo esto. Y no va a parar, supongo, hasta que obtenga justicia, Juan Antonio. Efectivamente, yo se los comenté desde un principio que yo no iba a parar, que pues yo no iba a dejar hasta que salieran las cosas en claro, porque pues no era justo que nos hubieran destrozado la vida y pues quedarnos de brazos cruzados o como si nada hubiera pasado, porque pues no fue una muerte natural, no fue una enfermedad natural, fue por algo que ocasionaron. En esta búsqueda de justicia, en este tratar de entender cómo de un día al otro a usted y a sus hijos les cambió la vida, ¿ha tenido tiempo de llorar, Armida?
Pues cuando estoy solo y que no me ven los niños, sí. La verdad, sí. Pues sí llegan momentos difíciles y pues sí, sí. Sí hay momentos que de verdad ya siente uno que no puede porque pues es mucho, muy, muy difícil y le cambia a uno la vida por completo toda esta situación. ¿Cómo ve? ¿Cómo será? ¿Tiene el apoyo de sus padres, de sus suegros, con 4 hijos hoy, sin su esposa? Efectivamente, pues, gracias a mi padre Dios que tengo mis papás y pues mi mamá es la que está haciendo cargo ahorita de la bebé. De hecho, me tuve que regresar a la casa de ellos por cuestiones de la niña que pues no la puedo, tiene 3 meses, prácticamente mi mamá es la que la está criando ahorita y pues aquí estoy en la casa de ellos, ah, pues, echándole ganas porque no creo que no haya mejor que mi mamá para que me ayude a sacar adelante a los niños. No hay nada más que seguir adelante a pesar del dolor, de la frustración, del enojo, de la injusticia de estas muertes que, como usted bien dice, no debieron de haber sucedido. En particular hablando de Armida, su esposa, su joven esposa de 31 años, madre de Joana Sofía y de 3 hijos más, de 12, 13 años me decía, y de 4 hijos, Juan Antonio. No paren, Juan Antonio, esperemos que haga justicia, no vamos a soltar el caso, tiene este espacio abierto para hablar. Ojalá se unan y exijan lo que les corresponde, porque nadie les va a devolver la vida de sus mujeres, en el caso de los señores que también han muerto. La circunstancia que sea, es algo que no debió de haber pasado y estaremos pendientes, lamentamos profundamente su pérdida y le agradezco también la confianza para platicar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes y pues aquí estamos. Muchas gracias. Pues Esperemos que se haga justicia y que todas las pacientes que están ahorita en la situación que estuvo mi esposa, que ojalá y se recuperen porque sí está muy difícil, la verdad, llegar a este punto. me imagino, ojalá así sea y que el acto de nobleza que ha tenido para que puedan analizar el cuerpo de su esposa y buscar una solución o entender qué pasó, pues sea para bien y dé un resultado positivo, como bien dice, para quienes todavía están internadas y tienen una oportunidad. Gracias, Juan Antonio Díaz, esposo de Armida, de 31 años, la primera mujer que ha muerto en esta crisis sanitaria en Durango por meningitis aséptica. Buenas noches, Juan Antonio. Un abrazo. Bueno, gracias. Qué difícil, de verdad, esta situación. Son personas, son niños que hoy están sin su madre. Son historias de vida, no son una cifra de 23 muertos y 71 internados. Ojalá de verdad no se nos olvide, como muchos otros casos en muchos otros temas en este país.